noches, El Salvador. Un placer enorme nuevamente que usted nos permita ingresar a la intimidad de su hogar para presentarles esto que se llama 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche estaremos conversando con invitados de larga data, de peso respetable en nuestro país. Y es que lamentablemente el tema es hablar del incremento de homicidios y de cualquier manifestación del crimen en nuestro país. Las extorsiones siguen a la alza y estamos a la vuelta de la esquina para celebrar, señores, las elecciones para elegir alcaldes y diputados. Las autoridades dicen, esta es respuesta precisamente ante los buenos planes que estamos implementando y las maras simple y sencillamente quieren negociar. Luis Contreras está con nosotros esta noche y por supuesto usted ya lo conoce como un especialista que nos acompaña para analizar lo que está sucediendo en nuestro país. Criminólogo y editorialista adicionalmente de periódicos muy prestigiosos en nuestro país. Ulises de Dios Guzmán, destacado jurista, pero adicionalmente también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El licenciado Astor Escalante, destacado jurista y entre otros cargos, ex fiscal general de la República. Con ellos, lamentablemente, estaremos abordando porque es un tema que los salvadoreños no quisiéramos estar de verdad tocando porque parece que no hay salida hasta esta embestida. La pregunta de esta noche, acompáñenos, se la planteamos y dice así: ¿cree usted que el incremento de la violencia y la delincuencia es el resultado realmente de las medidas de seguridad fallidas en nuestro país? Un 81% dice que sí, un 19% que no, 157 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en Punto. Para que nunca cambie lo mejor de nosotros, lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. Este primer segmento de la entrevista 8 en Punto es presentado gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que hagas tus transacciones en el lugar y en el momento que tú más lo necesites. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible el primer segmento de la entrevista. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista. Aquí no es de andar saludando mucho, Ulises de Dios Guzmán, a lo que venimos. Un gusto, señor. Muchas gracias por la invitación. A usted también. Con Luis, con Astor. Luis Contreras. Un gusto, estimado. Como siempre, es un placer. Gracias. Igualmente. Licenciado Astor Escalante, un gustazo. Gracias. A la Bonito orden. su saco, me gusta, pero es mejor el que andaba antes. No te queda, pues, pero... El que andaba antes, pero a la orden. quería entrar. Un blanquito, bonito, de verdad, tiene categoría. Ahí lo guardé. Señores, rápidamente, no hay tiempo, licenciado, para El hacer cualquier rosadito. Ahí lo guardó. personales, producción, arrancamos con el tradicional collage. Ahí lo tienes de noticias, escondido en el Lo closet. dejé allá donde usted conoce. Arrancamos, señores, rápidamente, por favor. Señores, dice así. Matan a pasajero de la ruta 33B, lamentablemente, y encuentran cadáver de mujer desmembrado con lujo de barbarie. Hombre se perdió en una colonia de Ciudad Delgado y pandilleros de la 18 lo privaron de la libertad y lo desmembraron. Dios mío. Criminales de la MS obligaron a policía a presenciar el crimen de su esposa e hija porque se negó a pagar la famosa renta. Aprueban disposiciones especiales para la protección de agentes de seguridad. Policía Nacional Civil reporta 1.286 homicidios menos en lo que va del 2017. Escobar Alas, es absurdo celebrar que ahora hay menos muertes. Procuradora asegura que homicidios son muestra del fracaso del Estado. Norman Quijano pide la renuncia inmediata del Gabinete de Seguridad por incapaces. Concepción de que Saltepeque se organiza contra la delincuencia. Colaboradores de pandillas exigen $5,000 a vendedores. 2.300 reos pasarán de Bartolinas a penales, ha dicho Lima. Y la pregunta es, ¿a dónde los van a meter? Me incorporo, Ulises de Dios Guzmán. Présteme, por favor, producción, la noticia que compartíamos acerca de los planes de seguridad y las medidas extraordinarias. Quiero iniciar con eso porque hay medidas de protección a los agentes de seguridad. Aprueban disposiciones especiales para la protección de agentes de seguridad. ¿Qué opinión le merece? Bueno, depende de qué
qué consistan esas disposiciones especiales. En primero, pareciera ser un poco cuestionable el hecho de que ahora los agentes que brindan seguridad a la ciudadanía necesitan a su vez medidas de seguridad. Pero algunas medidas sí podrían ser justificables. La medida primera que se justifica para los agentes de seguridad es que le dupliquen el salario, porque el salario es tan poco que precisamente no tienen la capacidad de brindarse su propia seguridad, porque no pueden sacar a las personas, a su familia, a su madre, su padre, sus hijos, etcétera, de los lugares en los cuales ellos viven, que generalmente son lugares que están dominados por las pandillas, y en consecuencia la mejor medida de seguridad para las policías y los soldados es la duplicación de su salario. Esa sí sería una medida justificada. Luego, otro tipo de medidas como policía para los policías ya serían injustificables. Por otro lado, también es injustificable el hecho de creer de que vale más la muerte de un policía que la muerte de una persona, de un civil. La verdad es que las policías de por sí, por su propia profesión, así como los soldados, están expuestos al peligro. Y por eso es que deben de ser bien remunerados para que la seguridad no se las tenga que brindar otros, sino que se la brinden ellos mismos. Ok, licenciado, bueno, ya voy a compartir todas estas medidas. Lo que pasa, Luis, voy con usted rápidamente porque son las primeras pinceladas en el primer segmento que estamos abordando nosotros. Ya producción ya nos va a compartir en qué consisten estas medidas, yo las tengo acá. Sin embargo, Luis, a mí lo que me llama la atención es de pronto, Astor, yo recuerdo cuando estaba en la fiscalía y se decía, mire, a un fiscal le van a dotar de una arma de la Policía Nacional Civil, van a hacer enmiendas a la legislación para que el carnet de fiscal sirva de un permiso exclusivo. Le van a dar medios... Así era antes. Perdón, sí, y así debería de ser. Le van a dar créditos blandos para que pueda adquirir su carro, su casa, facilidades económicas, además del salario, sí. Pero luego de estar en una audiencia con una banda de narcotráfico pidiendo el bus en la esquina. Claro. ¿Cierto? Ok, son parte de las cosas porque estamos hablando de las agencias de publicidad, pero va concatenado. Fiscalía, todas las instituciones inmiscuidas dentro de la persecución del delito. La pregunta, voy con usted, Luis, solo le hacía referencia porque él fue compañero fiscal. La pregunta de todo esto es, Luis, ¿por qué tardan tanto los burócratas en darle protección? Antes lo mandaban con dispensa de trámite porque defendía a una mujer embarazada en un microbús, 6 días a una Bartolina. Es defensa personal, es legítima. Ahí lo vamos a demostrar en 6 días. Es decir, ¿por qué se ponen de acuerdo para protegerse los donadores en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué se ponen de acuerdo para irse de viaje a Taiwán, a Rusia, etcétera? ¿Por qué se ponen de acuerdo para aumentarse el sueldo para el seguro médico hospitalario, pero no para cosas elementales como esta, Luis? Por favor. Pienso que es algo inaudito en el aspecto que eso no es nuevo. Asesinatos a policías y efectivos militares se vienen dando desde años atrás. Y para dar datos específicos, tenemos que en el 2014 asesinaron a 39 policías. En el 2015 aumentó mucho los homicidios hacia a los agentes policiales, fue de 61, que inclusive cabe recalcar que fue uno de los años más violentos de nuestro país. El año pasado, 2016, fueron 46 elementos policiales. 2017 a la fecha tenemos 39. Con el último que masacraron inclusive a la familia, y 21 efectos militares. Es decir, ya van varios años en los cuales vienen asesinando a los agentes policiales. Y como tú lo dices, Sergio, tienes mucha razón. ¿Por qué la burocracia, esta tramitología, tarda demasiado con cosas tan básicas y determinantes para la seguridad de estas personas que ya le hemos mencionado antes? Son los escudos de la población. Y agregando lo que mencionaba Ulises, no solamente basta con aumentar el salario, sino que tienen que ver mucho, van implícitos diversos actores. Por ejemplo, gobiernos locales, inclusive se puede involucrar la empresa privada. Esto lo ha establecido muchas veces, como inclusive favorecieron para eliminar el flagelo del secuestro, y eso puede calar hondo contra la criminalidad. Los territorios controlados de las pandillas, ya lo hemos mencionado infinidad de veces acá, que deben ser recuperados, porque de nada sirve que la policía, efectivos militares, anden sus armas de fuego cuando son emboscados y la mayoría no la tienen ellos, pues tienen una desventaja numérica abismal. Según los datos de la policía, cuando asesinaron lamentablemente al agente policial en Coatepeque, eran 10 pandilleros los que lo hicieron. Él se encontraba con su esposa, su hija de 4 años y parece ser que un sobrino. Inclusive se menciona que le obligaron a presenciar la muerte de sus seres queridos. No estamos lidiando con criminales
normales, no son delitos comunes. El despliegue militar que se dio en el centro de San Salvador y que todavía podemos ver actualmente solamente sirve para un desplazamiento temporal del delito común. Robos carteristas, celulares, pero el flagelo, el cáncer que realmente agobia El Salvador, no se está haciendo nada, ni inclusive ni para paliarlo. Por esa razón, estas medidas, quieras o no, son bienvenidas, pero tuvieron que haberse implementado de mucho tiempo atrás. El crimen organizado no necesita pasar por controles burócratas para tener plata. Ya le doy la palabra. Ya le doy la palabra. Solamente le quiero decir esto. Desalojan a policías, se adelantó para este día, es decir, hace 2 días, el desalojo del puesto policial en San Ildefonso, San Vicente. Es una vergüenza que echen a la policía de una casa que estaba alquilando por no pagar la renta. ¿Qué tal eso? Licenciado, lo que quería decir es que en realidad estas medidas de protección para los agentes policiales y no sé si para los soldados también, en realidad son necesarias en este momento, pero eso es para evitar que el sistema colapse y al mismo tiempo pone en evidencia que el sistema no está dando resultados, porque si estuviese dando resultados y si la delincuencia estuviese controlada o fuese gradualmente disminuida, no habría necesidad de estas medidas extraordinarias para proteger a los agentes policiales y a los soldados. El hecho de que ya estemos pensando en eso significa de que las fuerzas criminales van avanzando y que van apretando, van estrangulando a las fuerzas públicas, de modo tal que no es que vamos mejorando, en realidad vamos empeorando. Y ahora el ataque dirigido específicamente a los policías y a los soldados sí puede matar la moral de los policías y los soldados, los puede obligar, eventualmente puede intimidarlos, y no porque un policía o un soldado sea cobarde, sino lo que ocurre es que el policía o el soldado sale de su casa y deja a su esposa, a su mamá, a su papá, a sus hijos, y le puede pasar lo que ahí estamos viendo, es decir, que vayan a asesinar a su familia y ahora con la barbarie de tener que presenciar el asesinato de su propia familia. Ahora, licenciado Escalante, voy con usted. Le comento rápidamente para que empecemos a darle forma. Producción, acompáñeme para compartir con los amigos televidentes las 7 medidas. El plazo de investigación de los crímenes se reduce. Más adelante, acá lo tenemos, muy fino, gracias. El plazo de investigación de los crímenes se reduce. Voy a ir poco a poco para que lo vayamos. Correcto, vayamos uno por uno. Vamos a abordar en este segmento y posteriormente le vamos a ir dando lectura. Por ejemplo, el plazo de investigación de los crímenes se reduce. Las investigaciones de los hechos cometidos contra los agentes de estas instituciones no podrán exceder de los 3 meses prorrogables en delitos comunes y de 6 meses en delitos de crimen organizado. Los plazos respectivos en la legislación normal son de 7 meses y 24 meses. Es decir, está hablando como de darle prioridad. Ay, pero realmente esto contribuye. Ya me va, o sea, aguánteme un ratito, ya le voy a preguntar, licenciado, voy con usted. Bueno, mira, depende cómo se lean las cosas, pues, porque fíjate que, por ejemplo, cuando inició el nuevo Código Procesal Penal, o cuando se estaba discutiendo el nuevo Código Procesal Penal allá por 1998, sí, la primera vez, se hablaba en una reforma que se hizo posteriormente del juicio sumario, ¿verdad? Sí. Y ya lo tenemos ahora. Tenemos el juicio sumario. Yo impulsé esa figura en esa oportunidad, pero mi perspectiva no era para los delitos de hurto, delitos patrimoniales, sino justamente para aquellos delitos graves como homicidios, violaciones, que son infraganti. Entonces la policía, la Fuerza Armada o la gente del CAN o cualquier ciudadano ha capturado a un delincuente cometiendo un hecho delictivo infraganti, o sea, en el momento, y lo presenta a las autoridades y por tanto se justifica un procedimiento sumario, es decir, es un procedimiento breve. Esa figura ya la tenemos en el país, en el Código Procesal Penal, y en este caso la modalidad que plantea, digamos, la propuesta es para investigar crímenes que tengan que ver con el asesinato, con homicidio de soldados, policías, etcétera, o sea, agentes de autoridad. O sea, en principio a mí me parece que es correcta
una medida de esa naturaleza siempre y cuando el trabajo investigativo se haga correctamente. En otras latitudes, por ejemplo, tocar a un policía, a un soldado, a un militar, a un agente de autoridad, la justicia evidentemente actúa de manera drástica porque el Estado debe dar esa sensación de que está protegiendo a aquellas personas que sirven para proteger a la colectividad. A veces se cuestiona el tema y se dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un policía y un civil? ¿Verdad? Lo ideal sería que para todas las personas se utilizaran los mismos procedimientos, ¿verdad? Para todas las personas, por ejemplo, un civil que va en el bus y defiende a terceras personas y mata a un delincuente, se le va a aplicar ese tipo de medidas. Es decir, que van a ir, por ejemplo, a un régimen penitenciario especial y que no los vas a mezclar con los pandilleros, con otros delincuentes, sino que le vas a dar un trato distinto. Entonces, yo creo que el Estado tiene que ir poco a poco avanzando en la legislación y las medidas extraordinarias que se les ha llamado y que se han implementado y que muchos sectores las aplaudieron y algunos sectores ahora ya en precontienda política las están cuestionando. Yo recuerdo que asistí a un foro, me invitó la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y todas las fracciones políticas alabaron las medidas extraordinarias y yo escuché voceros de los diferentes partidos alabándolo y ahora en precampaña algunos diputados que estuvieron en ese foro, ¿verdad?, y ya empiezan a cuestionar las medidas extraordinarias, me refiero a las del sistema penitenciario. Entonces, el problema que tenemos acá es que involucramos el concepto de seguridad en el asunto, en la cosa política y lo utilizamos como bandera de lucha política. No quieren las fuerzas políticas del país, ni los sectores financistas, ni los sectores de liderazgo en el país, no quieren ponerse de acuerdo y entrar con un plan nacional de combate, así como el ejemplo que vos sacabas, Luis, sobre el combate a los secuestros. Yo puedo dar fe de eso y yo participé en esa lucha, en ese esfuerzo de país y yo no quiero pensar que el esfuerzo se hizo porque la mayor parte de víctimas eran empresarios y gente que tenía plata. O gente de una argolla económica. Yo no quiero pensar que no hacemos el esfuerzo de un plan nacional. Pero ya lo está pensando. Solo termino la idea. No quiero pensar que porque los muertos son de la chacra, perdón, los nombres de la Guadalcanal, de San Bartolo, de Montes 1, Montes 2, etcétera, o de Ilopango, Aguilares, Zapopa, Guazapa, que la mayor parte de muertos son de esa zona. No quiero pensar que por eso no se hace un plan nacional donde se involucren todas las fuerzas vivas del país y le entremos adelante para combatir a los homicidas y combatir a los extorsionistas. Pero es más que claro, hemos visto nosotros a políticos metidos en crimen organizado también. Sí. Aguánteme un ratito, voy a ir a una pausa porque aquí tengo yo a mi productor que a cada rato me está diciendo, de verdad, viera qué incómodo es este muchacho. Vamos a seguir nosotros conversando pero si no por Facebook. Si no es así, no nos invitan. Porque, ¿cómo? Porque es necesario. Yo soy el que les paso diciendo que lo inviten y me dicen, es que traer es necesario los comerciales. No es cierto, sí, es necesario los comerciales porque hay que vender. Pausa, síganos en Facebook, volvemos. Ok, estamos de regreso, seguimos con este tema. Producción, acompáñeme con estas 7 medidas. Ya le dimos lectura a la primera, parece que no terminó de convencer a nuestros amigos invitados. Régimen la primera especial. Es absurda, quiero que quede claro. Lo que pasa, mira, digámoslo rápidamente. Se le tira la pelota a la fiscalía, se le dice 3 meses, ¿cómo vas a investigar? No se le da recursos a la fiscalía. Bueno, sigamos en la número 2, régimen especial. Van a cometer más errores y van a haber
más inocentes culpados y más culpables inocentes. Claro, no sabes si alguien va saliendo de una entrevista y lo van a agarrar y lo van a meter en ese paquete. Cualquier parecido es coincidencia. Por supuesto. Régimen especial penitenciario a los capturados. Esto implicará encierro en celdas especiales. ¿Cuáles? ¿A dónde están? Es decir, ya se construyeron. Restricción de visitas de toda clase, los va a volver locos. Los defensores se comunicarán en recintos habilitados, Astor. O sea, limitando otra vez a los abogados. ¿Y qué tenemos nosotros que además, ver? Si hasta medio la vienen repitiendo una vez, otra vez. Número 3, por favor, acompáñenme, producción, para tenerles algo que nos puedan aportar. Bueno, tenemos publicidad, por favor. Es absurdo, y además una persona encerrada en detención o en prisión necesita estar informado, leer, escribir, tener un hábito, una profesión, y lo van a tener supuestamente encerrado. ¿Y cuáles son las celdas especiales? Ahora, eso voy. En un lugar donde era para 5 están 50, entonces es un absurdo, no hay ni espacio, eso no es verdad, y lo que van a hacer es torturar, lo cual es un delito internacional, por cierto, a los que están presos. Por otro lado, privando del contacto que deben de tener con el abogado y por tanto limitándole o cercenándole el derecho de la defensa del propio detenido. O sea, no diciéndole, miren, ustedes no van a tener visita íntima, con eso los van a desarmar. Tercer punto, producción, rápidamente, que llevamos prisa porque tenemos otros temas. Los condenados por estos crímenes no podrán tener beneficios de libertad. Beneficios de... No entiendo, si están privados. No se aplicará reemplazo de pena de prisión, suspensión condicional de la pena a los condenados por delitos contra los agentes, ni libertad condicional anticipada. Luis, coménteme. El problema, Sergio, tú lo acabas de mencionar bien puntualmente, es de que si los recursos no se le brindan a la Fiscalía, y no solamente a la Fiscalía, recordemos que el presupuesto que se ha presentado, el ministro Cáceres lo hizo, tiene un recorte importante en el área de seguridad. Lamentablemente, estas medidas extraordinarias son de la coyuntura del momento, y eso lo venimos viendo de esa forma cíclicamente. Vale, qué bonito que usted acaba de decir eso, porque me permite aportar que los partidos necesitan 40 milloncitos para las próximas elecciones, no el tribunal. Entonces dijo el secretario del FMLN que se necesitaba un préstamo y que si no lo daban, que iban a hacer otros recortes a otras carteras como seguridad. Recordemos que las políticas públicas, sea en el área de seguridad, salud, el rubro que sea, necesitan de un diagnóstico inicial. Es decir, y si no se tiene ese diagnóstico, ¿cómo se van a implementar políticas que perduren en el tiempo y que sean sostenibles? Aquí podemos ver, cambian ministros sucesivamente, hemos tenido una infinidad de programas también de que se alternan en un tiempo que no es el idóneo, pues la respuesta de la criminalidad a eso ha sido el aumento de homicidios. La masacre que fue con la familia del policía. Si realmente las medidas extraordinarias de seguridad estuvieran dando los resultados que se necesitan, estas situaciones ya no las estuviéramos viendo. No viéramos las costas del transporte colectivo ametralladas en los chorros. Es decir, hombre, estamos en una situación grave. En Mexicano se dio un caso similar, no sé si me equivoco, fue el día de ayer. La Corte Internacional de Derechos Humanos, si no me equivoco, con el PNUD, formularon propuestas hace años atrás acerca del sistema de reacción múltiple, que consiste en la recuperación de territorios mediante la policía comunitaria, con diversos actores, ADESCOS, iglesias, ONG, es decir, un grupo multidisciplinario, porque recordemos que la delincuencia es multicausal, tiene que ver mucho con la cuestión social, el delito común, es decir, si no se da un abordaje real a este tipo de situaciones, vamos a seguir en las mismas, o peor. Lo que pasa, Luis, es que ese tema... Es que aquí tenemos lo mismo, otra vez medidas improvisadas. Lo que estábamos hablando. Acaba de ocurrir algo, y lo peor es que vienen a improvisar lo mismo que ya improvisaron antes. Ahora, o sea, una repetición de la improvisación. Lo que pasa, Luis, y con mucho respeto, porque tú lo acabas de decir, ese tema de que, mire, lo que pasa es que es multicausal, es un tema de la familia, hay que articular propuestas que seduzcan. O sea, yo lo vengo escuchando desde hace rato, donde todo el mundo lo sabemos. ¿Qué pasa? Producción, vamos con la otra, con el otro punto, porque quiero ir agotando. 4, Astor, voy con usted. Se les congelarán las cuentas a los capturados. Bueno, ya hay una ley que lo dice, yo no sé cuál es. Bancaria, viene la ley de extinción de dominio, que los diputados lo quisieron cambiar para que a ellos no les pegara. ¿Qué es lo nuevo en eso? El fiscal ellos podrá, solos, o quieren engañar a la gente. Son medidas por absurdas. favor, que no la terminé de leer, producción. Aquí lo tenemos. El fiscal podrá ordenar de manera fundada durante 15 días y luego judicializarlo. 5, Astor, aprobarán protocolos de seguridad para los agentes. ¿Cuáles?
Las instituciones deberán crear un protocolo para proteger a los agentes. La PNC deberá apoyar al resto de instituciones si así fuera requerido para formular y ejecutar. Si así fuera requerido, o sea que hoy van a pensar si les requieren, si les van a dar un protocolo de seguridad a la policía. Sí. Cosa absurda y no están diciendo nada. Y los cuerpos de seguridad no van a pensar ellos mismos en su propia protección. Eso es lo que están diciendo. Ok, Astor, coménteme, por favor. Mira, fíjate que las medidas que plantean realmente no resuelven el problema de la delincuencia. Es decir, algún paliativo, algún avance puede existir en algunas medidas concretas, por ejemplo, la que mencionabas sobre el tema de congelarle las cuentas a los involucrados, digamos, como una decisión, como una norma, como una regla específica que lo diga en esas investigaciones, puede tener un impacto, porque cuando vos aplicas ley de lavado de dinero, lo estás aplicando cuando estás investigando el delito de lavado de dinero en sus diferentes expresiones, no necesariamente solo por la existencia de una ley de lavado de dinero o ley de extinción de dominio se va a aplicar automáticamente. Fiscalía normalmente lo que hace es primero investigar el delito específico, por ejemplo, evasión de impuestos u otro, y luego aplica, por ejemplo, o ley de lavado de dinero o ley de extinción de dominio. Normalmente es la disposición que, no sé si la podemos ver de nuevo, que has leído, da la impresión que la van a aplicar de manera inmediata por esos hechos criminales, por los que maten, los que asesinen elementos policiales. Dice, 4. Se les congelarán las cuentas a los capturados, bancarias, bienes. El fiscal podrá ordenar de manera fundada durante 15 días y luego judicializar. Se está refiriendo a los casos específicos que atente contra agentes de autoridad. A mí esa norma me parece lógica. Ahora, yo no sé todas las normas, las disposiciones que se tienen en esta propuesta, pero estamos claros que la ley por sí sola no resuelve el problema. ¿Qué es lo que va a resolver el problema? Combatir estructuras delictivas, combatir crimen organizado, combatir delincuencia común. Digamos, tenemos un problema de relaciones económicas, zonas marginales, zonas excluidas. Esas zonas excluidas, la gente que vive en esas zonas son viveros de la delincuencia y son viveros del crimen organizado. O sea, no podemos vendarnos de los ojos y no atender esa zona. Pastor, pero esas zonas siempre han existido. De hecho, la administración del presidente Saca creó un fideicomiso de $500 millones en la administración del ministro René Mario Figueroa. Es decir, plata se ha tenido, esas zonas han existido. El tema es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aguánteme un ratito. Mire la quinta, producción, acompáñenme. Y esto o sea, hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Los operativos que matan los policías no tienen cuentas bancarias, señores. No, dicen los agentes, por favor, Ulises, los agentes podrán pedir medidas de protección. Esto es algo así como en familia, ¿verdad? Cuando el esposo, pero los miembros de estas instituciones podrán solicitar al juez de paz medidas de protección para ellos, es decir, para toda la corporación policial. ¿Y a quién le va a ir a leer las medidas de protección? ¿Y quién se las va a brindar? Estas podrán ser órdenes judiciales de abstenerse de hostigar. Astor, ¿cómo le vas a ir a leer a un marero? Si me permitís opinar sobre lo que yo he escuchado sobre esa disposición, es que eso le va a permitir a la autoridad capturar a los fulanos o a los delincuentes que anden merodeando a esa familia y que la anden amedrentando. Dicen las autoridades que en este momento no tienen una base legal para capturarlo, solo por el aparecer ahí. Entonces, según la explicación que yo escuchaba, tiene sentido. Hay que estar claro, por ejemplo, que las disposiciones que se crean y las medidas que autorizan o resuelven los jueces, por ejemplo, cuando son medidas cautelares o medidas de protección, evidentemente los delincuentes pueden razonar si cumplen o no esas medidas de protección. Algunos delincuentes no las van a atender, pero si infringen esa norma, le da la potestad, entiendo yo, a Fiscalía
y a policía capturar a esos ¿Por delincuentes. cuánto tiempo lo pueden detener por incumplimiento de una falta de medida de protección? Y además a un sujeto que tiene que tener sentido. Un sujeto que mata policía, que se atreve a matar a una policía, le va a tener miedo a una medida de protección. Absurdo. Ok, Luis, también usted ayúdeme. Yo quiero que usted me ayude en esto. Mire, señor de 51 años se defiende de pandilleros, le quitan el arma y lo terminan matando. Más adelante tengo otro par de noticias sobre ciertas investigaciones. La persona y el señor que mató se defendió. ¿A dónde está? ¿Cómo le ibas a aplicar medidas de protección si lo llegan a matar? Y en el momento lo matan. ¿Cómo funciona eso? No, y el problema que se puede dar en este tipo de situaciones es que ya lo estamos viendo, de lugares residenciales que están tomando la ley en sus manos, y eso es muy grave. Recordemos de que la misma inoperancia... Concepción que Saltepec se organiza contra la delincuencia. Si las autoridades no brindan la seguridad pública que les compete a ellos, la población va a comenzar a hacer ese tipo de situaciones y lo va a seguir replicando. Atacan microbús de la ruta 100 en Colón. ¿Cómo se le iba a aplicar las medidas de protección? No, increíble. Si llegaron a... Sí. O sea... Ok, lo que yo quiero plantearles a todos ustedes, y este tema no es como vendiendo terror, sino que hablando en oro, sea quien sea. El tema es bien sencillo. ¿De qué manera esto, el procesar a una persona ya no en 15 días, sino que en 10 días? El mandarlo y que no tenga medidas en el cual vayan a salir. El que no tenga visita íntima. ¿Cómo eso le va a ayudar a la familia del policía? O sea, yo eso es lo que quiero que me expliquen. En nada le ayuda. Y no solamente no le ayuda al policía, sino que va incubando rencor en la sociedad, en los parientes, en los familiares, en los amigos de la persona detenida, sobre todo cuando son inocentes, porque los que están afuera conocen quiénes son inocentes y quiénes son culpables. Es decir, la ley RICO en Estados Unidos funciona de esa forma. La ley RICO es, por ejemplo, si hay mareros que están consumiendo bebidas alcohólicas, la policía llega y tiene la facultad para detenerlos. Es que si hay si son mareros o si son pandilleros, no necesitan que estén bebiendo y no son delincuentes, pues, y no está el delito de agrupación ilícita. Pero vos fuiste juez y magistrado, y si la policía te lleva a un marero así, solo por el hecho de ser marero y no te lleva evidencia de participación delictiva, vos lo vas a dejar. ¿Y cuál va a ser la evidencia de la participación delictiva? Estar bebiendo. No. Y por eso lo van a condenar. Es que yo creo que te estás apartando de la lectura de esa norma. No, por el comentario que tú hiciste, que por estar bebiendo, pandilleros, por estar bebiendo, dice, le aplican la ley RICO. Entonces yo te pregunto a ti, ¿de qué es lo que realmente importa? ¿Que sea pandillero o que esté bebiendo? ¿Qué es lo más grave? Son medidas de control. Es decir, ¿cómo el país, por ejemplo, va a procesar y lograr detener a las personas que puedan estar realizando actividad delictiva y dónde las va a guardar? Es una de las respuestas que el país tiene que dar. Ahora, que a mí me parece que son normas... Desde hace años. Solo permíteme. Normas que permiten o posibilitan el control y que le dan herramientas a la autoridad para poder controlar y neutralizar, me parece que pueden funcionar, y creo yo que algunas de estas normas van orientadas no a la finalización del crimen, van orientadas a la prevención. Si nosotros leemos, por ejemplo, los bloques de medidas de prevención ante crimen organizado que se hacen en foros en Naciones Unidas o en la OEA, vas a ver una cantidad de estas similares a las que están planteando. Yo no estoy diciendo que vayan a funcionar, pero que sí le permite, por ejemplo, a la autoridad, cuando una persona no lleva el cinturón de seguridad puesto, ¿cuál es la consecuencia? Le permite a la policía aplicarle una multa. Entonces, para controlar algunos grupos delictivos, creo que puede funcionar. Ahora, si la policía y fiscalía no aprovecha esas medidas o no tiene la capacidad para hacer esos recuentos y esas ubicaciones, y solo tiene el gusto de capturarlos y a la semana siguiente salen en libertad, ya es un problema de las autoridades. Deme chance a Luis, porque yo quiero que él me diga
Si una persona que con lujo de barbarie ha desmembrado a otra y le llegan a decir, mira, aquí le traigo, señor, un placer, fírmeme aquí de recibido bajo el principio de publicidad, aquí le traigo una medida, o sea, es una medida preventiva. Primero que lo encuentre. Realmente No, para empezar, si es que no terminan matando al que le va a dar. No, y no se ha abordado un tema que es importante, caso, que es la atención a las víctimas de estas personas que han sido asesinadas, las víctimas de los policías. Y es imprescindible también que hablemos un poco acerca de la extorsión, porque si la extorsión no se erradica, ¿a qué vengo a colación con esto? En la operación Tecana se decomisó una infinidad de dinero, una cantidad enorme de dinero. Estas personas tenían negocios de importación de vehículos y reparación. Exacto. Mandaban el dinero entre $3,000 y $5,000 a un marero que estaba viviendo en Estados Unidos. $5,000. Es decir, remesas a la inversa, de El Salvador hacia Estados Unidos. Ok, mire qué interesante lo que usted acaba de mencionar. Un amigo televidente me dice, la canasta básica tiene un aumento en el costo de un 50% arriba del valor real, a consecuencia del cobro de la renta, al transporte, vendedores, las verduras, el consumidor. Es una doble tributación. Tiene sentido eso. Y el salario mínimo. Inclusive, sentido, sí. en los centros penales en abril de este año, en el de Ciudad Barrios, se decomisaron más de $18,000. ¿Cómo es posible? Teléfonos satelitales, computadoras. Es decir, la parte de reinserción, la parte de centros penales se ha descuidado mucho. Le sirve de centro de operaciones básicamente. Mire, criminales. Caballeros, hagamos un tema bien sencillo. Yo les planteo a ustedes, no ando lapicero, se quedó mi productor para variar, no me lo dio antes de entrar. Yo les planteo a ustedes una situación. Si usted quiere cuidar realmente a los agentes de la autoridad, a los miembros de la corporación ente castrense, a los jueces, ¿por qué no les asigna un vehículo? ¿Por qué no les da una cansa del Fondo Social para la Vivienda para que se vayan? ¿Por qué no les da usted créditos blandos en bancos? No, en el banco del gobierno. Porque, Astor, estas son las verdaderas medidas. Duplíquele el salario. Cada quien va a ver qué hace. ¿Cómo es que los diputados no dejan de viajar? Hay una cooperativa para la ¿Cómo es que no dejan de gastar y los agentes de la autoridad? Claro, hombre, así es. O sea, estas son las verdaderas medidas, ¿o no? Entonces, por eso es que yo he dicho... Por supuesto que se puede duplicarle el salario. La clase política... No lo van a hacer. Y los financistas de la clase política, porque con solo duplicarle el salario, que ideal sería, ¿verdad? Ideal sería, pero ¿desde cuándo vienen los policías teniendo estos salarios? Por eso mismo, entonces, porque tienen los mismos salarios y ahora ganan menos que hace 25 años. Han sido bonos que no se los están dando en el tiempo adecuado también. Que la clase y que los tienen ahí también sometidos. Y los financistas de los políticos tomen conciencia del problema, porque si no lo toman, va a suceder lo que estás comentando vos, Luis, que las comunidades se van a organizar y van a ejercer la venganza por sus propias manos. En México sucedió eso. Y va a ser tierra de nadie. ¿La criminalidad es un buen negocio para muchos, Astor Escalante? Muy probablemente que sí. ¿No se anima a decir sí? No, es decir, por supuesto que entre más criminalidad hay, negocio, pero para unos y para otros. Hay ventas de armas. Es un multinegocio. Es un multi. Sí, porque muchos ganan. Luis, conocen bastante. O mejor dicho, una cúpula gana, porque no solamente los de afuera, los del gobierno también ganan, porque están pidiendo dinero permanentemente, con la excusa de que necesitan más dinero. Pero no lo planteas así, Ulises, porque realmente el gobierno que gana. Eso, más dinero. Y ese dinero realmente es mal administrado y buena parte se ocupa para lo que debe de ser y otra parte se pierde en el desierto. Si es eso, tenés que procesar a esos que lo administran mal. Pero ¿quién lo van a procesar? Ejemplo, los policías. Pastor está defendiendo al gobierno. Lo que pasa es que el gobierno se benefició políticamente con la cuestión de la tregua. El gobierno tendría rentabilidad política y de la que vos querrás si resuelve el problema de la delincuencia, pero si la delincuencia se agrava, si la delincuencia se complica, el Ejecutivo no tiene rentabilidad es inepto política. Y no puede resolver el problema de la delincuencia. Porque dinero sí tiene y de sobra. ¿Cuál es la solución, Ulises? ¿Cuál es la solución? Si por ejemplo, este problema se viene discutiendo desde años. Yo recuerdo cuando yo era funcionario de seguridad que quienes pedían que renunciara al gabinete de seguridad eran el FMLN, y ahora veo a un prominente político de Arena, ex candidato presidencial, ex candidato a la alcaldía, que está pidiendo la renuncia, como que con esas fórmulas simplistas, populistas, se resuelve el problema. No, el problema se va a resolver, señores,
si se pone de acuerdo clase política, clase empresarial, liderazgo empresarial y se hace un plan de país. Sí, pero ahí está planteando una medida irrealizable. Si alguien es el encargado de la seguridad pública y no lo puede hacer, entonces sí tiene que ir. No, y es increíble porque la Organización Mundial de la Salud ya calificó a El Salvador como una epidemia en criminalidad. Básicamente, ellos lo califican cuando son 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador son 17.5 por cada 100.000. Casi estamos duplicando la cifra necesaria para la OMS. ¿Está de acuerdo con lo que Ulises acaba de decir? Lo dijo Ulises, señores, que si ellos están a cargo del combate a la criminalidad y no lo hacen, entonces son ineptos. Realmente y a un inepto no se puede tener siendo responsable Ulises, de la seguridad. Básicamente, es un área bastante delicada y la población quiere una respuesta inmediata, una solución inmediata, o por lo menos para paliarla. Y los planteamientos que se están haciendo son planteamientos simplistas. Esas medidas son populistas. Sacar a las tanquetas. Yo no necesito saber que pase una semana, un mes, 2 meses. Yo sé que esas medidas, ya lo digo, son absurdas y no van a dar resultados. Desde ya lo puedo asegurar. Ahora, ¿cómo entonces yo voy a creer en la seguridad pública? Yo creo que hay un mal enfoque en el abordamiento que hace Ulises, porque Ulises está pensando, yo no sé si los que presentaron estas propuestas lo presentaron como una solución al problema delictivo. O sea, yo entiendo que no lo han presentado como con esto, pero es que no había de otra forma. Esta es la bola mágica y vamos a resolver la delincuencia. Yo entiendo que lo han presentado como medidas de control para lograr hacer prevención de delitos en zonas criminógenas del país. Eso no va a resolver el problema de la delincuencia, de eso estamos claros. Ni siquiera va a resolver el problema que se supone que debe resolver, entonces, que es darle más seguridad a la policía. No lo va a resolver. Que podemos dar algunas luces de cómo resolverlo. ¿Cómo van a mandar a un empleado judicial a notificarle a un pandillero que ha matado a un policía o que presumen que va a matar a un policía, a notificarle la medida de protección para que lo busquen la comunidad dominada por la policía, dominada por las pandillas? Y el problema que es se está absurdo. Viendo es que si a la policía no se le da una respuesta adecuada, lo que está saliendo a la palestra en los medios acerca de los ajusticiamientos que están dando algunos elementos policiales. Correcto. Que es eso es en base a que los resultados no se están viendo de las medidas de seguridad. Buscan su propia seguridad, pero con una forma ya que distorsiona la institucionalidad. Hubo un funcionario que ante la muerte de los policías y le dijeron, mire, los policías tienen miedo y se están yendo de que se vayan. Ahí vienen otros y ahora probablemente un candidato a la presidencia. Desperdiciando entonces los recursos del Estado, porque un policía se ha invertido. Señores, necesito irme a una pausa. Yo les planteo a ustedes 2 situaciones bien sencillas, porque vamos a hablar de eso. ¿Por qué no sacamos, pero en legal forma, la Fuerza Armada para que se vaya a divertir con la Benemérita Guardia Nacional? ¿Y por qué para los políticos? Porque ellos son los responsables de eso. ¿Por qué no les traemos a la CICIG? Se la regalamos de Año Nuevo para que se diviertan con ellos. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Perfecto, ya hablamos de la delincuencia. El tema es que no hemos hablado de los verdaderos actores. Tradicionalmente el fiscal general lo dijo. Mire, lo que pasa es que aquí hay gente que me dice que mire, que sigan los mareros, que sigan los delincuentes, pero a nosotros no. Y nosotros tenemos acá a exdiputados y diputados que han sido procesados por narcotraficantes. Tenemos a diputados que no pueden justificar enriquecimiento ilícito y que le dan más vueltas que la 101C en el centro de San Salvador para poder justificar, y hasta se enojan cuando uno los cuestiona y ahí lo van a buscar a uno para que uno dé ciertas explicaciones. Lo que yo le quiero comentar es esto: cómo atacamos a los mareros, cómo atacamos al crimen, pero no queremos atacar a los delincuentes. Astor, voy con usted. No, yo creo que un amigo televidente me pregunta, por ejemplo, porque quisieron limitar a la sala, quisieron limitar al fiscal, es decir, la ley de extinción de dominio. Sí. Y dice un amigo televidente, me encantaría saber la opinión de Astor con relación a Jorge Hernández y Tony Saca. ¿Será que es neutral, licenciado Escalante? Voy con usted. Yo creo que todas las estrategias y las acciones en contra de delincuencia común y organizada tienen que implementarse, y cualquier imputado, cualquier procesado, lo que tiene que hacer Fiscalía es presentar las pruebas del caso, y si hay pruebas, entonces tiene que pagar esa responsabilidad. Es decir, aquí no se trata de neutralidad o no neutralidad,
Aquí si una persona ha cometido un hecho delictivo, tiene que ser investigado, ser procesado y sentenciado si hay las evidencias. Lo que se llama, digamos, la atención es que la institucionalidad sea fuerte, que tengas una fiscalía fuerte, una policía fuerte, un órgano judicial fuerte, que los casos no se queden a medio andar, que no se caigan los casos. Por ejemplo, aquí han habido investigaciones que han quedado pendientes y da la impresión que cuando estamos en estos debates, en estos análisis, como que la tendencia es investiguemos a este lado y a este otro lado no lo investiguemos. Por ejemplo, a mí me preocupa la resolución, la sentencia de la Sala de lo Constitucional recientemente, que tiene que ver con el tema de acceso a la información, que de fondo lo que ha hecho es poner tres aspectos que limitan el acceso a la información en el país y que limitan informar, por ejemplo, a la ciudadanía de lo que pueden hacer las autoridades. Entonces da la impresión como que la sala puede estar diciendo en un momento, solo investiguen a este sector, pero a estos otros no los investiguen. Entonces, lo que tiene que hacerse es, a cualquier persona que ha cometido un hecho delictivo, tiene que investigarse, procesarse y sentenciarse. Independiente que Ulises, estamos hablando de financiamiento de los partidos políticos, porque Astor lo acaba de mencionar. Pusieron un techo de 1.500 a aquellos que aporten y no los van a dar a conocer. Ulises, $1 millón, yo lo divido en 667 personas y yo ya oculté $1 millón. ¿Qué parte no entienden los políticos que un avión se cae indistintamente que vaya en primera clase, clase ejecutiva o se va a caer el país? ¿Qué parte no entienden los políticos? Bueno, yo realmente con relación a esa resolución de la Sala de lo Constitucional tengo mis observaciones, porque el hecho de que no estemos de acuerdo con la corrupción, que estemos en contra de la corrupción, no justifica que desarmemos el Estado de Derecho o que no respetemos las reglas del Estado de Derecho, la Constitución, los procedimientos. Estas decisiones de la Sala de lo Constitucional, de donde salieron esas consecuencias, es con resoluciones de seguimiento, y las resoluciones de seguimiento realmente son inconstitucionales, porque una inconstitucionalidad se agota en sí mismo desde que es comunicada, porque la inconstitucionalidad tiene el efecto inmediato de invalidar la norma declarada inconstitucional. Ahora, no hay nada que darle seguimiento. Ulises, usted fue magistrado. En amparo sí pueden ser, pero no inconstitucionalidades. Bueno, pero es una línea jurisprudencial que lo han establecido. Pero eso no significa que el ciudadano... Y esta sala puede muchas cosas. Eso no significa que el ciudadano no puede criticar el uso y el abuso del ejercicio del poder. Usted fue magistrado y juez a la misma vez. Usted, un magistrado es un juez. ¿Cierto? Correcto. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Cómo lo va a hacer? En lo que es ejecutable. Y en las instancias. Porque en las inconstitucionalidades no hay nada que ejecutar, porque el efecto es pérdida de valor de la norma declarada inconstitucional. Pero es entonces no expansible a pues todos. Sí, es contra todo. ¿Contra todo qué? Que la norma declarada inconstitucional ya no es válida. Por tanto, no hay nada que ejecutar. Si le digo a los diputados, póngame atención con relación a la ley de partidos políticos, los financistas, y no lo hacen, ¿por qué no le voy a dar seguimiento? Además, porque no es gobernante y no es legislador. La Sala de lo Constitucional no es un gobernante, no es un legislador. Lo interesante es que los partidos se niegan tajantemente a entregar la información y están poniendo... Entonces hay otras consecuencias de derecho. El detalle, por eso respetemos la institucionalidad. Que le quieren poner freno al financiamiento de los movimientos sociales, porque quieras o no, han resurgido movimientos sociales que están generando lobby político a estos partidos. Le han dado dolores de cabeza a los partidos. Y quieras o no, son un peligro latente para los partidos tradicionales. Y que ya están pidiendo también pisto algunos movimientos políticos. O sea, ya están por todas las redes recolectando también fondos. ¿Usted le quiere decir algo a Nayib? No, que hay ¿algún ejemplo adicional? Yo no sé si el movimiento de Nayib... ¿Usted no está de acuerdo? Bueno, yo vi limitar que el ciudadano le dé dinero a los movimientos. Eso es inconstitucional también. Es inconstitucional. Porque, sí, es inconstitucional. O sea, y si alguien le quiere hacer donaciones, no estamos hablando de fondos de Taiwán. Es válido. Ni el pistillo que le prestaron o le donaron al señor Funes. ¿Le puede dar a un partido o le puede dar a un movimiento? Sí, cualquiera que vaya le van a dar. Mira, Sergio,
Sergio, el problema que pasa, volvemos al tema, es un problema de control, porque que venga un ciudadano o un empresario y de millones o de $5 a los partidos políticos, los movimientos, eso no es problema. El problema es si esa plata, por ejemplo, viene de ilicitud, viene de fuentes ilícitas. Y aquí históricamente se ha hecho eso. Y hay financistas que le dan a ambos partidos. También eso es lo que no quiere que se sepa. Lo ven como inversión. Porque lo hacen desde la concepción empresarial. Y en la concepción empresarial no ideológica es estar bien con uno y con otro, dependiendo para estar bien con el que gane. Pero miren, Ulises, hablemos no es una cuestión de país, es una cuestión de interés empresarial. Ulises, ayúdeme, hablemos honradamente. Luis y Astor, ¿quién en este país le da algo a cambio de nada? Eso es lo que... ¿Quién invita a una señorita a ir a cenar si no espera algo? Cuénteme pues. Eso es lo que está diciendo Ulises. ¿Quién da plata? Y entonces, ¿por qué no lo prohíben? Si ese es el crimen organizado, Ulises. No, pero es que depende. Un ciudadano, porque el empresario es el que puede dar tratando de buscar un negocio, pero un ciudadano cualquiera como nosotros queremos algunas fichitas, algún movimiento, algún partido político, lo podemos hacer bajo la ilusión de que el partido político va a ayudar a cambiar las cosas y a mejorar la ciudadanía. ¿Usted no le daría unas fichitas a alguien que va a ser presidente para que le dé el día de mañana un huesito en el gobierno? No, por ejemplo. No. Así, de la caridad, de buena onda. No, mira, los empresarios, lo que decía Luis es cierto. O sea, yo he platicado con empresarios que me dijeron, mira, yo tanto le di al frente y tanto le di a Arena. Y esos tantos son tantos, no creas que son 5 pesos. Entonces, los empresarios lo ven desde la perspectiva de inversión y después pedir factura. Pero inversión económica, pero el ciudadano no tiene esa visión. Por eso es que yo hago el llamado a que ellos tienen una enorme responsabilidad, los financistas y la clase política, de resolver el problema que sufre la gente. Entonces, si se ponen de acuerdo y si verdaderamente sacan la patria que dicen tener, ¿verdad? Hay campañas que te hablan de mi gente, hay campañas que te hablan de nuevas ideas, de nuevo país y todo un montón de colochos. Hay unos que andan dando cántaros, chancletas y todo, escobas. De darle play. En ese punto de dar dinero, algunos puntos críticos son: uno, seguridad. Quieren impedir, hablemos claro, quieren impedir que le den dinero al movimiento de un tercero. Es un error esa forma de actuar, que la reacción va a ser al revés. Es un error por parte de los partidos políticos. Su candidato no es Javier Sino tampoco, queda claro. Yo no sé de qué color andan los calcetines. Pero lo otro es el hecho de que grandes donaciones, 1 millón, 2 millones, 3 millones, no pasan por esos mecanismos controlados. Por ejemplo, los 3 millones que dicen que le dieron a Mauricio, ¿en qué banco los metió? ¿A dónde los declaró? ¿Qué se hizo ese dinero? ¿Y por qué la campaña fue con él? Y una donación, lo que quiere decir tiene que pagar renta. Debió de haber pagado. Pero lo que quiero decir es que no pasa por esos mecanismos, no pasa por esos controles. De modo tal que ese control que están haciendo no es para los grandes donantes, porque los grandes donantes dan la contribución a aquel que le va a devolver el favor y al que puede devolver lo que el pasa, favor. Astor, le preguntan a él, mire, y todo lo que dice el fiscal, fue un remanente que sobró, que los amigos de Mauricio Funes me lo dieron después. ¿Qué tal eso? Y lo otro es para no visualizar el cobro sistemático de la gente que tiene el frente en el gobierno. Fíjate que aquí tenemos un problema, que él habla bastante fuerte y yo estoy afónico. Entonces, miran, pero es un tema que tarde o temprano tiene que irse mejorando. O sea, queremos entender que las sociedades no deben ser involutivas, sino que evolutivas. Y, por ejemplo, yo aplaudo y estoy de acuerdo en varias de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, otras no las aplaudo, y otras, por mucho que me digan a mí algunos colegas, respeto la decisión, pero estoy en desacuerdo. No, yo no respeto alguna decisión con la que no esté de acuerdo. Una cosa es que la cumpla. Vamos a seguir en Facebook, aguántame un ratito. Vamos a pausa comercial. Recuerde que en Televisión Abierta damos paso a nuestros anunciantes, pero síganos en Facebook. Pausa, volvemos.
Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Ya no hay tiempo para más. Los vamos a volver nuevamente a invitar. Muchas gracias. Mira, solo te quiero decir de los protectores. A los Estados Unidos no le importa si alguien tenga protección diplomática. Recordate el general Noriega, lo llega, hasta con corvo en mano lo llegaron a agarrar. Aquí dicen que Estados Unidos cuando quiere hacer algo lo hace y punto. Aquí dicen que van a venir a traer a un montón de gente, incluyendo a gente que están en las entrevistas. Con corvo y sin corvo. Yo le entrego a usted, ya nos vamos entonces. Diciendo que ya nos vamos. Entonces ya nos vamos. Hasta la silla se bajó de la emoción. Gracias, Luis, muy amable. Le agradezco. Astor, tome alguito para que venga con la garganta. No sé qué ha estado haciendo, que lo siento carrasposo. No, estoy en desarrollo. La pubertad. Ya se le tuyó, el desarrollo. En la plena adolescencia. Sí. Buenas noches para todos. No les hagan caso, señores. Saludos, señora Cosavi de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo, quiero compartir con ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, bajo la pregunta que decía así: ¿cree usted que el incremento de la violencia y la delincuencia es el resultado realmente de las medidas de seguridad fallidas en nuestro país? Un 78% dice que sí y un 22% dice que no. Bien cerrada la encuesta de esta noche. 322 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Diego y su pandilla y sus amigos. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.